Para todo el país, la señora presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Con motivo de conmemorarse el Día de la Industria, bajo el lema Industria Argentina, Orgullo Nacional, compartimos estas imágenes. La antiindustria. Hubo un tiempo en que nos quisieron convencer de que la industria argentina era mala palabra. Un tiempo en que todo lo importado era mejor. Claro, se olvidaban de que fuimos pioneros en Latinoamérica y de que tuvimos una industria nacional modelo. Hubo también un tiempo en donde nos quisieron convencer de que la Argentina podía vivir vendiendo sus recursos naturales sin procesar, con un sector moderno de servicios y con pocas industrias. Así las fábricas cerraron y en el mejor de los casos se transformaron en centros comerciales. No había mucho empleo, y mucho del que se creaba era de baja calidad, en donde el trabajador no tenía la dignidad de poder agregar valor, ideas, innovación. Y hubo largos periodos en Argentina en que muchos gobiernos no supieron, no pudieron o no quisieron reconstruir la industria. Y así se siguieron perdiendo muchos empleos y saberes. Por suerte, estamos hablando del pasado. Recuperación de la industria. Más industria es más democracia. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Pero hubo un tiempo, hace relativamente poco, en que vinieron quienes no solo sabían y querían, sino que, sobre todo, podían reconstruir la industria. La gran vieja industria que nos legó el pulqui y el rastrojero, pero mejor. Una industria que recuperó fábricas y saberes, pero modernizados, mirando al futuro. Que además de riqueza y valor agregado, nos hizo recuperar el orgullo nacional. El orgullo de la producción y del trabajo. La industria se construye con cada elección de un producto argentino. La industria es tener trabajo, y tener trabajo es movilidad social. Es la posibilidad para todos de comenzar humildemente y poder llegar muy alto. Y junto con esa mejora, que todos los argentinos y argentinas estemos mejor. Fomentar la industria es generar riqueza y así darle a la sociedad la posibilidad de tener, a través de un Estado presente, caminos, energía, salud y educación. La industria es un mercado interno fuerte, con trabajadores que tengan una alta productividad, que ganen buenos salarios y que con ellos compren productos argentinos, que sobre todo estén orgullosos de lo que hacen, orgullosos de producir desde caramelos hasta satélites, desde películas hasta automóviles, orgullosos de ser el primer productor en Latinoamérica de satélites y radares, los primeros en Latinoamérica en biotecnología, con la creación del Polo Biotecnológico de Rosario en la provincia de Santa Fe, el mayor de América Latina, con la capacidad de clonación multiespecie y con la producción de leche vacuna maternizada. Orgullosos de ser el tercer productor en Latinoamérica de automóviles y el 20º en el mundo, de ser el primer exportador en Latinoamérica de software, el segundo exportador mundial de tubos de petróleo, el segundo exportador en Latinoamérica de ascensores y equipos hospitalarios, el segundo exportador en Latinoamérica de cajas de cambio, 9º en el mundo. Orgullosos de estar entre los primeros 12 productores mundiales de calzado, de ser el primer productor mundial de caramelos y aceite esencial de limón, y el primer productor de vacuna antiaftosa de Latinoamérica. La industria del futuro. Por más trabajo, más inversión, más industria, más valor agregado, más ciencia y tecnología. Ese es el camino. Hoy es un tiempo diferente. Ahora tenemos industria y política industrial. Estamos convencidos de que tenemos una gran industria, porque en 9 años duplicamos el Producto Bruto Industrial, porque ayudamos a crear 190.000 nuevas empresas y casi 5 millones de nuevos puestos de trabajo. Porque ya tenemos una sólida base industrial y porque la reindustrialización es una decisión soberana de la Argentina. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Industria, ha desarrollado el Plan Estratégico Industrial 2020,
en el que están trabajando empresarios, trabajadores, académicos y los ministerios de Economía, de Planificación Federal y los gobiernos provinciales y municipales. Con este plan se podrán articular los objetivos industriales con el consenso de todos. Cuando una sociedad recupera el orgullo por su industria y tiene políticas claras hacia el futuro, el círculo virtuoso del desarrollo se pone en marcha. Más y mejor empleo es más consumo. Más consumo es más producción nacional. Más producción son más fábricas. Más fábricas significan más y mejor empleo. Ningún país tiene industria sin un Estado presente, que genere políticas activas, que den sustentabilidad y desarrollo. Por eso, debemos continuar comprometidos con la reconstrucción de la industria nacional, con tecnología, innovación, diseño y marketing, para que, en un mundo cada día más complicado, nos impongamos por calidad, diseño y servicio. Por eso necesitamos que haya gobernantes que sepan, que puedan y sobre todo, que quieran, que sean generadoras de industria argentina. Presidencia de la Nación. Desde Tecnópolis, Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, habla para todo el país la señora presidenta de los más de 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Gobernadores, intendentes, legisladores, señoras y señores empresarios, comerciantes, porque también está invitada la Cámara de Comercio. Hoy están, y tengo el orgullo de decir, estamos celebrando los 425 años de la elaboración del primer producto manufacturado argentino en Santiago del Estero, y que por esas cosas de la vida fuera su primer destino Brasil, nuestro principal socio. Y estamos además con todas las entidades que agrupan a los empresarios argentinos. Yo me siento muy orgullosa de que precisamente el sector del capital, el sector de los empresarios, hoy puedan todas las instituciones y cámaras y diferentes corrientes que lo integran estar presentes en este día muy especial que es el Día de la Industria. Podrá pensarse que voy a hablar del modelo económico, pero en realidad, luego de ver el video y de analizar nuestros años de historia, en realidad no estamos, creo, ante un modelo económico. La reindustrialización no es una variable o una decisión de un determinado modelo económico. Yo creo sinceramente que responde a un proyecto político. Entiéndase, no político partidario, un proyecto político de país. La decisión de no ser un país en donde haya materia prima sin agregar valor, un país donde los trabajadores tengan un salario mínimo vital y móvil acordado por unanimidad entre trabajadores y empresarios en la última reunión del Consejo del Salario, que nos eleva al salario industrial más importante de Latinoamérica, con un aumento del año 2003 a la fecha del 1.338%. Los trabajadores registrados en la República Argentina ganaban en el año 2003, cuando ese hombre que recién vimos anunciaba a los argentinos que había llegado a la presidencia para no dejar sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Los trabajadores argentinos ganaban 200 pesos, lo recordábamos el otro día en la reunión del salario mínimo vital y móvil. Y en la última reunión llegamos a un aumento de 1.338%, 2.876 pesos el salario mínimo vital y móvil, que además no solamente es el más alto en términos nominativos, sino también en paridad de poder adquisitivo en toda Latinoamérica. Los números que recién veíamos en cuanto a la duplicación
de la producción industrial, 107%, hablan a las claras de que no estamos ante un modelo económico, estamos ante un proyecto político. Y permítanme hacer una semejanza con otros países. Muchas veces se habla de modelos cuando se habla de Estados Unidos o se habla de China. En realidad, todos sabemos que cuando hablamos de Estados Unidos o de China, estamos hablando también de proyectos políticos. Yo voy a recordarles una anécdota que me tocó vivir acompañando a Néstor como presidente a su primer encuentro en la Cumbre de las Américas en Monterrey, México. Era el segundo encuentro que tenía con el entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. Y me acuerdo que se había generado en ese momento una gran discusión acerca de qué era lo que había permitido que Estados Unidos llegara a ser lo que fue y lo que sigue siendo la primera potencia en el mundo. Y me acuerdo que Chávez, y entre ellos también nosotros, decíamos el New Deal de Franklin Delano Roosevelt fue el gran impulsor y el resultado de lo que es América hoy. Y me acuerdo que una reunión bilateral que mantuvimos con Bush, y se debe acordar del titular del Cedronar, el doctor Rafael Bielsa, porque en ese momento era canciller, entra Bush bastante ofuscado, fastidiado, con Condoleezza Rice, por este tema de que se estaba hablando de que el New Deal había sido el gran impulsor del modelo de poder o del poderío norteamericano. ¿Qué New Deal? Ni New Deal, dijo. El gran impulsor y el gran factor de crecimiento fue la guerra, no otra cosa. Por favor, nadie interprete que estoy por declarar la guerra a nadie para impulsar el crecimiento de la Argentina. Simplemente estoy hablando de lo que es un proyecto político y lo que significa que puede tener instrumentos que un día sirven, que otro día no sirven, que hay que cambiarlos porque cambia la situación del mundo, porque cambia la situación del país. Esto es muy importante entenderlo, sobre todo porque algunos creen que las reglas de un modelo económico son estáticas y tienen que estar fijas, y bueno, y vemos que el mundo no se comporta de esa manera. Estamos hablando realmente, lo mismo pasa en China, ¿no? Si uno ve cuál es el modelo de negocios o cuál es el clima de negocios de la República Popular China, un país donde hay partido único, un país donde las reglas de juego las impone el Estado y donde además todos los que ustedes han viajado y negocian con China, y no es ninguna crítica, saben de la necesidad de tener que asociarse a través de empresas que tienen directa vinculación con el Estado Popular Chino para poder negociar. Esto significa que cada país elige un proyecto para servir a los grandes intereses nacionales que no pueden ser otros que los del crecimiento, los de la generación de trabajo y consumo, y que en definitiva es la reindustrialización. Por eso la reindustrialización no fue una decisión del modelo económico, estaba en las más profundas convicciones políticas, en el corazón de este proyecto que nació en el año 2003. Como de la misma manera, cuando observábamos esa propaganda tan vieja y tan terrible que recuerdan los años en los cuales había propaganda por parte del Estado argentino, donde se decía que la industria nacional era mala y que lo que se construía en Argentina era malo y que debía comprarse lo hecho afuera, también fue un proyecto político, no fue un modelo económico. Y no fue el proyecto político el que leyeron la Junta de los Tres Comandantes, no. El proyecto político se desplegó el día 2 de abril en la Bolsa de Comercio, cuando habló el entonces ministro de Economía y comenzó el plan de desindustrialización y de desarme del Estado Nacional del que se tenga memoria y que implosionó finalmente en el año 2001. Hoy estamos en un puente sobre aguas turbulentas. No quiero emular a Simon & Garfunkel, ¿se acuerdan de aquel famoso conjunto de los años 60 con aquella magnífica canción? Pero en realidad, puente sobre aguas turbulentas nos habla que los grandes motores de la economía mundial, como es Estados Unidos, tiene un crecimiento que todavía no ha podido igualar al que tenía al momento de iniciarse la crisis en el 2008, ni que hablar de la Unión Europea, que está muy por abajo, está en recesión directamente. Y también se observa que China, el otro gran motor de la economía mundial, viene decreciendo con coletazos
fuertes por parte de toda la crisis y porque obviamente ha caído la demanda agregada por parte de Europa, que también ha impactado en China. Si nosotros observamos a nuestro principal socio, nuestro amigo, la República Federativa del Brasil, y vemos también la caída del Producto Bruto Industrial, si bien nosotros tuvimos al principio de la crisis una caída más fuerte que Brasil, pudimos recuperarnos y hoy Brasil tiene una caída en esta etapa de la crisis más fuerte que la caída de la industria argentina, que también ha impactado. Pero yo creo que es un gran desafío el momento, como lo fue en el año 2009, donde nadie pagaba 2 pesos por nosotros y sin embargo protagonizamos en el año 2010 y 2011 los 2 ciclos más virtuosos. Pero nada de eso, y por eso hablo de proyecto político, nada de eso podría haberse hecho si antes ese hombre que hablaba de las convicciones no hubiera comenzado con el proceso de desendeudamiento más formidable del que se tenga memoria en la República Argentina. Si hoy la restricción en nuestra economía es la crisis mundial, en aquel momento la más severa restricción era precisamente el nivel de endeudamiento que tenía nuestro país, que rondaba el 160% del Producto Bruto, nuestra dependencia con el Fondo Monetario Internacional que nos imponía las políticas desde 1976 en adelante, y yo creo que desde 1956, si vamos un poquito más atrás, creo que se firmó en el 1956 la adhesión a Bretton Woods, pero realmente nada de lo que hicimos después, nada, por ejemplo, el año pasado, la inversión que tuvimos, el 24,5, casi el 25% del PBI en materia de inversión, el porcentaje más importante en inversión de equipos durables para la industria, que fue el 12,2 también el año pasado en equipos durables para el sector industrial. La duplicación, el 107%, les decía, del crecimiento del producto industrial. La generación de más de 1.900 empresas. El pase de lo que habían sido pequeñas empresas a medianas empresas y el de medianas empresas a grandes empresas. El ser primerísimos actores en muchísimas de las actividades industriales que ha mencionado el corto, tal como la industria del software, tal como la industria de laboratorios farmacéuticos en sanidad para animales. Yo quiero, aquí tengo la enumeración de los lugares también, quintos en la producción de aerosoles a nivel mundial el otro día, y quiero contar esto en términos de cosas concretas y reales y de empresas concretas y reales, no solamente de números. Somos quintos productores mundiales de aerosoles y el otro día se nos anunció la inversión por parte de una multinacional que está radicada en el país y que es la que tiene sus plantas en Pilar y en Garín, en 2 etapas del llenado y de la conformación del aerosol, del último eslabón productivo para hacer enteramente nacional la producción de aerosoles y que va a estar radicada al lado de la industria del aluminio. Por primera vez también, no sé si estará por aquí el gobernador Martín Bussi, vino él a anunciarme la radicación a poca distancia de Aluar, una de nuestras empresas emblemáticas y monopólica en la producción de aluminio, para precisamente hacer la última cosa que se estaba importando en la cadena de valor en materia de aerosoles y que lo hace la misma empresa que eligió nuestro país para hacerlo y que por lo tanto se convierte la producción de aerosoles en una producción con exportación neta. Son netamente exportadores porque no tienen que importar absolutamente ninguno de sus valores. También una industria muy emblemática, porque ha crecido mucho a la ley del impulso que le dimos desde el Estado. En la mesa principal está sentado conmigo Martín Migoya, de Globan, una de las 2 empresas de software, él y Mercado Libre, que hoy están internacionalizadas y que a partir de la ley del software nos ha convertido en el primer exportador de software en toda América Latina, por más de $600 millones y también una producción de $2.000 millones,
el 20% se exporta y el otro se produce, se retiene aquí en el país. Jóvenes que en el año 2003 decidieron dedicarse a esto. ¿Les suena la fecha? 2003. Luego vinieron la ley del software, el impulso, y hoy son una empresa que ha trascendido las fronteras nacionales. También me gusta recordar el tema de la biotecnología, primeros exportadores de biotecnología y productores de biotecnología, además, en América Latina. Y yo aquí también quiero, además de ese fantástico polo científico que tenemos en la ciudad de Rosario de biotecnología y en numerosísimas partes del país, quiero recordar también como emblemática una empresa como Novatex, que me tocó visitarla no hace mucho tiempo. Novatex hoy también es una empresa líder en materia de productos medicinales para sanidad animal. Es una empresa que empezó, no sé si estará alguno de sus socios aquí, pero eso no es lo importante es rescatar lo que se puede hacer. Empezó en el año 2003 con una inversión de $300.000. Hoy produce por $30 millones y es líder en materia, por ejemplo, de vacunación para salmones, gran exportador a la República de Chile, gran productor además de salmón del Pacífico. La vacuna que inoculan porque van salmón por salmón, estaban en un proyecto para hacer una vacuna que se pudiera diseminar en el agua, se hace aquí en la Argentina, ni qué hablar, de aquí lo veo a Hugo Sigman, del laboratorio Celea también, y de Sidus, también con uno de los grandes productores de vacuna, Aftosa. Nos costó trabajo entrar en Brasil, pero finalmente lo logramos, y somos también de los principales productores y exportadores en materia de sanidad animal. Estamos un poquito flojos en la parte de otra que es muy importante y que me gustaría mencionarlo, que es el tema, yo les hablé del software, es una cosa que todavía nos debemos y que es el tema del desarrollo industrial en materia de microelectrónica, que sustentan el desarrollo industrial con el conocimiento, la ciencia y que son un factor muy importante en todo lo que hace a electrónica. Tenemos un gran desafío con todo el equipo interdisciplinario que integra industria, que integra economía, la propia presidenta que está obsesionada con este tema también y que la tengo corriendo a Débora ahí atrás de los empresarios. Lo cierto es que tenemos un déficit comercial creciente en electrónica que ha pasado de $1.900 millones en el 2003 a $8.000 millones en el 2011. Ahora, si uno advierte cómo se modificaron, por ejemplo, los componentes en materia de celulares, en materia de toda la línea blanca, esto es heladeras, lavarropas, televisores, aires acondicionados, todo eso era prácticamente importado y solamente teníamos una pequeñísima porción, tractores. Hoy la proporción, la mínima es tractores, que ya estamos en un 50% de producción nacional. Aires acondicionados, por ejemplo, no se importan, se produce el 100% en nuestro país. Y otros, todo lo que es la línea blanca y LCD y también celulares, han dejado de importarse para construirse también en la República Argentina. Obviamente que si no tuviéramos eso, el déficit en todo esto sería mucho más alto. Por eso el gran desafío que tenemos que hacer ahora es precisamente en todo lo que es electrónica. No quiero hablar de lo que es una característica de nuestra, lo veo a Roberto Urquía sentado también a nuestra mesa. He querido poner a cada uno de los sectores más representativos en la mesa, no es una elección casual, precisamente de lo que es la producción primaria, lo que fue o quiso ser alguna vez la Argentina cuando apenas éramos 6 millones de habitantes y que tal vez alcanzaba para 6 millones de habitantes con la exportación de productos primarios. Una Argentina de más de 40 millones de habitantes se hace inconsistente, insostenible, insustentable en términos sociales, políticos y económicos si no largamos y lanzamos una campaña de valor agregado a toda nuestra producción primaria, que fue precisamente lo que nos caracterizó en estos años donde fuimos el único país de toda América Latina, según datos de la CEPAL, que no reprimarizó sus
exportaciones, sino que por el contrario logró una mayor participación para llegar casi 39, Débora, ¿no? 34, al 34% en la torta de exportaciones, por primera vez superando a las manufacturas de origen agropecuario en la torta de exportación. Esto ha tenido que ver mucho con la generación de más de 5 millones de puestos de trabajo, porque también tenemos que decir que si bien el sector de producción primaria ha alcanzado un altísimo grado de competitividad, merced a la inversión, merced a la tecnología, también sabemos que no es generador de puestos de trabajo y también de muchos puestos de trabajo, y también sabemos que los mayores grados de informalidad los tenemos precisamente en el sector de producción primaria. No porque sean ni más buenos ni más malos los unos y los otros, sino simplemente porque esconder una fábrica es mucho más difícil que esconder a 3 o 4 personas o 5 que trabajan en un campo. Es evidente que hay un mayor control natural, sobre todo el sector industrial y comercial, de mayor contralor. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo precisamente y lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo en esta apuesta por la industria y por la reindustrialización del país? No quiero, antes de pasar a las cosas que hemos hecho y a los efectos que estamos logrando, sin mencionar algo. Hoy leía por la mañana, muy temprano, un artículo en un diario, El Cronista Comercial, donde reproducía declaraciones tuyas, Vasco, en Radio 10. No sé si serían tal cual, porque siempre viste que hay teléfono descompuesto entre lo que dice uno y lo que dice el otro. Pero hablabas de un problema de que teníamos a través de las importaciones, porque es cierto, todavía, y muy a pesar nuestro, en estos 9 años, si bien hemos dado un salto cualitativo fenomenal en la incorporación de industria nacional, de que las cadenas cada vez tengan mayor grado de participación nacional en cada uno de sus eslabones, decía el Vasco, el titular de la UIA, que todavía nuestra matriz productiva tiene una dependencia de las importaciones y que por lo tanto es bueno que no haya restricciones, demasiadas restricciones a la importación, porque esto puede afectar a la producción. Al mismo tiempo que se dice esto, y no es un reproche para nada para él, porque para eso estamos, para debatir, para discutir, se dice también que el tipo de cambio está retrasado. Ahí tenemos una primera y grave inconsistencia. Yo creo primero que el tipo de cambio no está retrasado. Yo creo que la administración, la flotación administrada que hemos desarrollado el año 2003 nos ha permitido tener este crecimiento que hemos tenido. Pero si, como se dice, hay todavía una matriz productiva muy dependiente de las importaciones, un aumento del dólar evidentemente va en contra de reconvertir esa matriz productiva, porque obviamente se va a producir un efecto neutro o negativo para aquellos que quieran seguir sustituyendo importaciones, sobre todo en un mundo donde nos van a competir por precio y por volumen, y donde hay crisis no hay precio ni volumen. Por eso, cuidar el tipo de cambio y seguir en el camino de la flotación administrada hace a seguir logrando que la Argentina pueda seguir sustituyendo importaciones y reindustrializándose. Con un tipo de cambio alto, o con los intentos devaluacionistas que hubo durante el proceso electoral y con posterioridad, cuando nos quisieron hacer una corridita cambiaria, una corridona le diría, pues llevaban unos cuantos miles de dólares, realmente con un tipo de cambio alto favorecemos al sector más primario de la producción argentina, que no necesita un tipo de cambio más competitivo, porque realmente este tipo de cambio es súper competitivo para sus propios costos operativos, y perjudicamos a la industria que necesita todavía seguir elaborando el proceso de sustitución de importaciones para adquirir independencia frente a la volatilidad de los mercados. Con lo cual hay una inconsistencia en el planteo, por un lado, de no restricciones a las importaciones, que ahora voy a hablar un ratito de ello, y por el otro lado un pedido de cambio del tipo de cambio, vaya la redundancia, porque realmente atentaría
fundamentalmente contra el sector productivo. Más sorpresa, obviamente, causa cuando desde algún sector gremial se pide otro tipo de cambio de evaluación. Miren, voy a cumplir 60 años ahora el próximo año, así que van a tener una presidenta, si Dios quiere, sexagenaria, y la verdad que milito desde muy joven. No te rías, Debido, vos también ya sos sexagenario, tenés 6'2", vos, así que no te hagas el chistoso, y Lali es más joven que vos también, Néstor era más grande que yo. Pero bueno, la verdad es que sorpresa que desde algunos sectores gremiales precisamente se solicite devaluación. Nunca lo escuché en mi vida, porque el primer perjudicado ante un proceso devaluatorio es el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. El primer impacto que tiene un tipo de cambio alto, una devaluación, es de lleno al corazón del salario. ¿Por qué se creen que la flotación administrada ha permitido la reindustrialización y al mismo tiempo ha permitido en un proceso muy virtuoso de desendeudamiento también que los trabajadores desarrollen un mercado interno muy importante con los salarios que han obtenido? Yo la verdad que encuentro en algunas cosas que siempre es bueno discutirlo, porque uno puede estar equivocado, tener puntos de vista diferentes, pero veo inconsistencia en los planteos, porque realmente es clave para la industria que nosotros sigamos con el proceso de sustitución de importaciones, y para eso necesitamos un tipo de cambio de equilibrio que no haga perder poder adquisitivo a los trabajadores, que permita a los industriales seguir, por ejemplo, adquiriendo equipo durable, como se hizo el año pasado, y también, al mismo tiempo, no quiero hablarle de la rentabilidad que tiene el sector primario, porque creo que a todas luces no merece la soja volando por los aires, el maíz también, en fin, todos los commodities y los alimentos en general, en realidad me relevan de mayores explicaciones. Y con respecto a las restricciones, también mucho mito urbano con esto de las restricciones, porque ayer, el fin de semana, leía en Calafate que un conocido director de cine se quejaba porque, bueno, dice, lanzan un polo de contenidos audiovisuales y yo no puedo importar, tengo parado en la aduana un equipo de cámaras de $200.000, creo que eran. Yo lo conozco al director, no lo conozco personalmente, conozco sus películas y algunas son muy buenas, pero aunque hubieran sido muy malas me hubiera preocupado igual. Y lo llamé al secretario de Comercio para decirle, por favor, que tomara contacto con este director de cine para decirle cuál era el problema que tenía en la aduana, qué equipos estaban detenidos, porque seguramente eran equipos que no se construyen, que no se elaboran en el país y que tienen una tecnología que nosotros no tenemos y que por lo tanto está abierta a la importación. Bueno, se comunicó en el día de la fecha y me llamó para decirme que en realidad no había iniciado nunca el trámite de importación. Lo que pasa es que dijo que había ido a la aduana y le habían dicho un despachante de aduana que otro le había dicho que, bueno, finalmente no había ningún trámite, ningún despachante de aduana reconoció haberle dicho nada, menos un empleado de la aduana, y ahora va a empezar el trámite para poder finalmente traer sus cámaras de televisión. Lo mismo sucede con los medicamentos. Saben perfectamente todos los laboratorios presentes, que también quiero reconocer el esfuerzo de otro empresario como Sigman, que hoy lo señalaba, que también inauguramos hace muy poco tiempo la primera fábrica que produce anticuerpos monoclonales, que son insumos básicos para la producción de remedios oncológicos. Nosotros digo los argentinos, tenemos que disponer solamente para anticuerpos monoclonales, que son los insumos básicos para productos oncológicos como cáncer de colon, cáncer de mama y otros tipos de oncología, $225 millones anuales para pagar esas importaciones. Si no tenemos esos $225 millones para pagar esas importaciones, no podemos producir remedios en el país para los enfermos oncológicos. Lo mismo pasa en el caso del HIV y lo mismo pasa en el caso de los hemofílicos, donde los insumos básicos todavía tenemos que seguir importándolos. Y realmente cuando uno escucha que pasa tal cosa y pasa tal otra,
y en realidad nunca encuentra ni se identifica a la persona que no pudo atenderse, que no pudo ser operada o que le pasó algo. Imagínense por un instante que a alguna persona se le muere un ser querido porque no se pudo importar tal o cual remedio. La verdad que hay también muchas veces cuando uno va a esto me hace acordar cuando uno iba a un negocio y buscaba algo y le decían, no, eso ya no se fabrica más. ¿Cómo que no se fabrica más? Yo lo vi, no, ya no se fabrica más. No era que no se fabricaba más, era que ese comerciante no lo tenía, o no lo había pagado el laboratorio, o no lo tenía en la fábrica, o tenía problemas comerciales, que es lo que está pasando en muchas de las tan mentadas restricciones a las importaciones. Sería casi absurdo pensar que este gobierno, que ha hecho lo que ha hecho en materia de inclusión social, negara o tuviera restricciones a la importación de medicamentos básicos para la salud, además de constituir un escándalo y que la gente estuviera por la calle diciendo cualquier cosa. La verdad que las licencias no automáticas, que además se emplean en todo el mundo. Nosotros hemos hecho un panel ahora ante la Organización Mundial de Comercio contra Estados Unidos, precisamente porque desde hace más de 10 años se nos prohíbe el ingreso de carnes y limones a los Estados Unidos por cuestiones fitosanitarias. La producción de estos elementos, ustedes saben, son de altísima calidad. Sin embargo, le hemos pedido a Estados Unidos que haga paneles científicos y dicen que le falta presupuesto. Hoy estamos ante la Organización Mundial de Comercio y todos en el mundo sabemos que hay una verdadera batalla comercial entre todas las principales economías, y lo que está haciendo la República Argentina, y lo que es lo más importante, lo que vamos a seguir haciendo, es seguir protegiendo el trabajo y la industria nacional a rajatabla, contra viento y marea. Porque uno de los desvelos más grandes que tuvimos precisamente en la crisis del 2009 fue mantener el empleo, para mantener el consumo, para mantener la actividad y para crear esa rueda virtuosa de lo que nos hablaba el corto que recién veíamos. Hoy el señor administrador federal de impuestos, el señor Afip, me anunciaba que teníamos una recaudación de 60.456 millones de pesos, un 29,2% más que el mismo mes del año anterior, o sea, una recaudación más que importante. Seguramente mañana vamos a tener los detalles de cuáles fueron los impuestos, pero la verdad que la recaudación superó las expectativas y lo que estaba presupuestado. Lo mismo sucede con nuestro comercio exterior. Si bien todavía no tenemos los resultados de agosto, tenemos a julio 8.000, no quiero decir mal el número, 8.350 millones de dólares de superávit comercial a julio. 2.000 millones más que la misma época, que el mismo julio del año pasado, donde tuvimos un crecimiento del 8,9% de nuestro EMAE, nuestra actividad económica. Y la verdad es que es importante recalcar esto porque no somos un país emisor de dólares y los dólares que obtenemos de nuestro intercambio comercial son los dólares que tenemos que utilizar para pagar a nuestras importaciones, como el caso de los medicamentos y de todos los otros insumos básicos de los que hoy hablaba el Vasco, que se necesitan precisamente para que la industria no detenga su marcha, y al mismo tiempo la deuda, porque no nos olvidemos de que venimos pagando desde que se permitió mediante una ley poder hacerlo a través de las reservas del Banco Central, más de 20.000 millones de dólares en pagos a organismos multilaterales y en pago a tenedores de bonos argentinos, en el caso del Boden 12, y en el caso de los demás, como el cupón en dólares que se pagarán a fin de año, que aproximadamente son 3.500 millones de dólares que vamos a tener que pagar a fin de año, con el cupón de crecimiento que me dijeron que está muy demandado, ¿no? La gente muy atrás del cupón. Me parece muy bueno, muy interesante, y lo vamos a pagar en dólares. Bueno, son para eso que necesitamos
también los dólares, porque no somos un país emisor de dólares. El país, sería bueno serlo, el país emisor de dólares está ya en el norte y por ahora parece ser que es el único que va a poder seguir emitiendo dólares. Estos datos hacen a la necesidad de entender cómo es el proceso y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer. La capacidad instalada de la industria está un 4,4% abajo de lo que estaba en julio del año pasado. Fundamentalmente impactó mucho el sector automotriz, que ahora obtuvo una fuerte recuperación, afortunadamente, en el mes de julio, y la caída que se observa en el bloque industrial de metálicas básicas es precisamente por una parada técnica que tuvo Asindar y creo que una de las empresas del grupo Techin. Se denomina parada técnica cuando hacen paradas, digamos, totalmente coyunturales y que tienen que ver con el mantenimiento o con trabajos. En materia de alimentos estamos prácticamente con la misma capacidad instalada y la propia recaudación está marcando el nivel de consumo que se está teniendo en la República Argentina. ¿Qué hemos hecho a partir del año de este enero, cuando se comenzó a agudizar la crisis? Tomamos medidas muy importantes. Primero decidimos ampliar el cupo del programa del Bicentenario, que ha tenido un gran éxito y que ha servido precisamente para impulsar la inversión desde el Estado, no solamente esperar al sector privado, sino hacerlo también desde el Estado. Hemos también tomado la decisión de reformar la Carta Orgánica del Banco Central, un verdadero ícono de los años 90, de la reforma implementada en 1992 a partir del consenso de Washington, en donde el Banco Central era prácticamente un país aparte o un mundo aparte del resto de los argentinos, de sus productores, de sus trabajadores, de sus científicos, inclusive de las autoridades electas democráticamente, porque en definitiva, bueno, que sea independiente de algún sector corporativo podría ser, pero independiente de quien resulta electo por voto popular y democrático para dirigir los destinos del país, realmente resulta, y con una sola misión, que era cuidar el valor de la moneda. El problema era que nunca supo cuidar el valor de la moneda, porque si no, no hubiéramos tenido las devaluaciones que hemos tenido, y que además de cuidar el valor de la moneda, hay que cuidar a los 40 millones de argentinos que viven adentro, porque si cuidamos la moneda, pero la moneda la tienen 4 y los 40 millones no tienen ni una sola moneda, en realidad no estamos cuidando la moneda, estamos cuidando los intereses de un grupo de corporaciones en contra de todo el pueblo argentino, y por eso tomamos la decisión estructural y política, no es modélica, es política, de que el Banco Central sea precisamente un instrumento similar a lo que es la Reserva Federal, por ejemplo, del tan admirado Estados Unidos, donde se sube, se baja y se financia el Tesoro Nacional cuantas veces sea necesario y se emite para tener el déficit fiscal más grande del mundo, que lo tiene precisamente Estados Unidos y que puede tenerlo porque obviamente se lo financia el resto del mundo a partir de ser moneda de reserva. Esta es la verdad. Se lo podrá encontrar de alguna otra manera en algún medio, algún economista podrá decir alguna otra cosa, pero la realidad es esta. Nosotros, o sea, el resto del mundo financia el déficit de Estados Unidos porque por imperio de la relación de fuerzas, que es lo que gira la política internacional, Estados Unidos emite moneda de reserva. Por eso tomamos la decisión de reformar para darle mayores facultades a el Banco Central, pero fundamentalmente también sobre todo el sistema financiero. También habíamos tomado la medida de que el 75% de las utilidades del sistema financiero no fueran distribuidas, de modo tal de darle mayor grado de solvencia y fortaleza a un sistema que realmente está muy fuerte, porque tuvimos la inmensa suerte de, al estar declarados con lepra por el default del año 2001, no nos pudieron infectar, es mejor leproso que infectado por capitales nocivos, no pudimos ser infectados con capitales y por lo tanto el sistema financiero argentino es muy sólido. Y además hemos instrumentado una orientación del crédito
decidiendo a través de una comunicación, la 5318, si mal no recuerdo el número, del Banco Central, donde el 5% de los depósitos sea orientado al préstamo de pequeñas, medianas y grandes empresas a una tasa que no puede superar el 15,1% a 3 años de plazo. En realidad, los bancos, de acuerdo a la última fiscalización que se realizó desde el Banco Central, han cumplido en algo más de un 10%. De los 14.876 millones que tienen que prestar de aquí a fin de año, llevan prestado 1.580 millones de pesos. Si cuando presten, porque los van a prestar, los 14.876 habrán contribuido a mejorar en un casi 61% el mecanismo de inversión del sector financiero privado al sector privado productivo y agregado casi 1 punto del PBI. Por eso esperamos que en los próximos meses de septiembre, ahora que viene la primavera, que todo surge y todo florece y todos estamos un poco mejor porque no va a llover tanto, esperemos y vamos a tener mejor clima, puedan completar los 14.876 millones de aquí al 31 de diciembre para seguir acompañando el esfuerzo que estamos haciendo el Estado, o sea, los 40 millones de argentinos, los empresarios y los trabajadores para seguir adelante con este proceso virtuoso de crecimiento. Igualmente, hemos decidido reorientar numerosos subsidios, no para llevarlos a rentas generales, sino simplemente para orientarlos hacia sectores que nos den mayor producción, mayor venta, como es el caso de la venta de camiones que se está implementando a través del Banco Nación, y también otros que seguramente discutiremos con los sectores para poder hacer más eficiente. ¿Qué es lo que estamos pidiendo a cambio de todo esto? Tenemos que trabajar mucho para terminar, y quiero que esta vez sea la última vez, el último 2 de abril, no sé dónde estará el ministro Tomada, por allí debe estar seguramente. Quiero que este sea, ahí está, como que no vino, si no vino, ahí está, levantándose, lo tapan las cámaras, eso es lo que pasa. Quiero que este sea el último año donde tengamos que seguir discutiendo con el sector de los empresarios, de los compañeros trabajadores y del Estado, poder arribar a un acuerdo en materia de accidentes de trabajo. La propuesta que tiene esta presidenta, y quiero decirlo públicamente para que no haya ningún grado de confusión, es lograr eliminar la doble vía a partir de una... Esperen que termine porque no sé si me van a seguir aplaudiendo después. Esperen que termine la idea, que por ahí no me aplauden tanto. La idea que tengo y que creo que puede llevarse a cabo es actualizar anualmente los montos indemnizatorios, o sea, que ningún monto indemnizatorio quede fijo. Es más, se puede llegar hasta, si quieren, a una actualización de carácter semestral, pero yo creo que con una actualización de carácter anual para accidentes de trabajo, en el cual acuerden los empresarios y los trabajadores el valor de tal o cual accidente, el valor de tal o cual discapacidad, y esos todos los años se aumente en cada reunión paritaria, no que se fije ninguna fórmula ni ningún índice, porque realmente por allí eso no sirve, queda desactualizado, y yo soy enemiga de las fórmulas rígidas, que uno queda encorsetado y cualquiera de las variables que se modifica le descalabra todo el sistema. La idea es que en el Consejo del Salario, que se reúne anualmente, también se actualice ese monto y entonces haya una opción para el trabajador. O sea, al trabajador le parece que no es suficiente, que tiene todo el derecho, porque no hay legislación en el mundo que pueda impedir que alguien inicie un juicio. Uno puede sacar
22.000 leyes aprobadas por unanimidad por todos los parlamentos, pero invariablemente va a ser declarada inconstitucional si uno clausura la posibilidad de ir a juicio. Lo que no va a ser declarado inconstitucional, porque no lo es el hecho de que alguien opte, si quiere, cobra la indemnización que ya está fijada, y si no, porque le parece poco, va a juicio. Pero el modelo de que cobra una parte ahora y después quedó abierto para ir a juicio es un incentivamiento total para la litigiosidad que solo le sirve, sinceramente, le quita no solamente competitividad a la economía, sino que la parte del león, y discúlpenme mis colegas, normalmente se la quedan los estudios jurídicos y los abogados y no los trabajadores. Y sé de lo que estoy hablando. Y también, tal vez, algunas partes, no todas, de la justicia, porque evidentemente para que haya estudios jurídicos que sean exitosos en los resultados de los juicios laborales o indemnizatorios, siempre cuentan con algún amigo para que firme fallos. Lo mismo no sucede en el sector previsional. Y si no, pregúntenselo al administrador federal de impuestos. Por eso creo que las normas las verdaderas normas y las más efectivas y las mejores son las que eviten ir a juicios. Las leyes o los códigos que invariablemente llevan a juicio son malos códigos, porque en definitiva no han sabido mediar para poder impedir llegar a lo que no se debe llegar, que es al juicio. Yo sé que esto no cae nada bien a los abogados, pero yo creo que uno puede ser muy buen abogado y llegar a grandes arreglos extrajudiciales. Yo como abogada siempre decía que prefería un mal arreglo extrajudicial a que el mejor de los juicios. Pero cuando esto se convierte en una maquinita y en una industria que precisamente tiene un aceitado engranaje y funciona permanentemente, bueno, por eso es importante fijar estos criterios en cuanto a lo que queremos hacer en materia de accidentes de trabajo, que también es muy importante. Pero pedirle también a las empresas varias cosas. La primera, reinversión importante de las utilidades para poder seguir creciendo y avanzando. Y saber también que los márgenes de rentabilidad que hubo en épocas donde el mundo crecía de una determinada manera y nuestro país y nuestra economía y la economía de la región crecía a una determinada velocidad, era posible, pero que hoy hay que volver a afinar el lápiz, a plantear rentabilidades y entre todos, como digo yo, ayudar a que la economía siga creciendo y que la rueda siga andando. También es muy importante la inversión en investigación y desarrollo. Esto es clave. No es casual que las empresas que han surgido o las actividades que antes eran impensadas en la República Argentina, como ser primeros exportadores de software, tener hoy un grado de desarrollo en biotecnología impresionante, se debe a una gran inversión en tecnología, en investigación y en desarrollo. Hay que hacer esto. También en mejores productos, en distintos productos, innovar, la innovación tecnológica, la innovación de productos es clave, el marketing también es clave en el sector y esas son cosas que tiene que hacer el sector privado. Van a ser apoyados por el sector público, que estamos manteniendo la demanda agregada y lo vamos a seguir haciendo, como por ejemplo en el caso del lanzamiento del plan Procrear, que tiene una meta ambiciosa de 400.000 viviendas de aquí al 2015 y el año que viene cubrir 15.000, las primeras 100.000 viviendas, que son únicamente para construir. Los préstamos son únicamente para construir y también para construir a partir de desarrolladores privados, de modo tal de poner en marcha a esa potentísima industria que es la de la construcción y que genera el movimiento de centenares y miles de pequeñas y medianas empresas y de distintas actividades. El esfuerzo lo tenemos que hacer con un Estado en que tenemos que discutir las cosas como se discutieron el otro día. Yo la verdad que cuando fui al Ministerio de Trabajo
a cerrar la negociación entre trabajadores y empresarios. Segundo año que lo hacemos por unanimidad, logrando una vez más sostener el salario más importante de toda Latinoamérica en un momento donde el mundo se ha derrumbado, en un momento donde, bueno, vemos los niveles de desocupación en Estados Unidos, en la Unión Europea, el recorte de derechos, el recorte de derechos inalienables a trabajadores, a jubilados, a estudiantes, a pensionados, en materia de salud, en materia de acción social, y veo que nosotros seguimos adelante impulsando, veo que estamos en el buen camino y que es necesario seguir poniendo mucho esfuerzo, pero también los empresarios deben saber que son una parte fundamental para poder seguir sosteniendo lo que hemos venido construyendo en conjunto. Y lo son porque son en la relación de fuerzas la parte más importante, la parte del capital, pero al mismo tiempo porque han sido muy beneficiados por este proceso que se inició en el 2003 y que ha permitido un crecimiento más que importante a todos los sectores de la actividad económica, aún aquellos que protestan o que no están de acuerdo y que tienen todo el derecho a hacerlo, por eso estamos en un país democrático, no nos vamos a enojar, ni le vamos a poner el 0800 a nadie para que denuncien los que no nos quieren, porque no creemos en esas cosas, somos profundamente democráticos, pero cuando ahí decía recién el corto que yo veía, más industrias es más democracia, yo estoy convencida que es así, porque cuando mayor cantidad de gente tiene trabajo, cuando además ese trabajo es bien remunerado, cuando no depende de ningún plan social ni de ninguna asignación, que hoy por hoy las asignaciones son automáticas y no dependen afortunadamente de ningún dirigente político ni de ninguna organización, simplemente están totalmente bancarizadas y controladas para la educación, por salud. Cuando tenemos un plan de inversión en materia educativa que es el 6,47% del PBI, con un plan como Conectar Igualdad, un formidable esfuerzo que ha hecho el Estado para desarrollar no solamente nuestra educación, sino que paralelamente desarrolla toda la industria precisamente de la tecnología, de las tecnologías de punta. Creo que todos los argentinos hemos hecho y estamos haciendo un esfuerzo muy grande y debemos seguir haciéndolo, porque el mundo es difícil, estamos en un puente sobre aguas turbulentas, pero los números nos están indicando que vamos a crecer. Tal vez, obviamente, no lo vamos a hacer como lo hicimos en el año 2010 y en el 2011, pero igualmente vamos a crecer y nos va a permitir enfrentar el año 2013 con mucha mayor fortaleza. Los acuerdos que hacemos entre distintos sectores de la actividad para que nivelen la balanza comercial, bueno, tenés que importar tanto, exportar tanto, son en beneficio de todos y cada uno de los argentinos, en beneficio de sostener este nivel de ingresos, de consumo popular, de inclusión social y también, ¿por qué no decirlo?, más allá de los gritos o de los ruidos, de paz social. Yo les decía, y para terminar, cuando me entregaron aquellas banderas famosas que estuvieron en el operativo Cóndor en Malvinas, me regaló la hija del empresario Cao Sarabia un libro que ustedes recordarán, se llamaba Consumo más trabajo igual paz social. Yo desconocía el libro, la verdad, y su título me impactó. Todavía no he tenido tiempo de leerlo, pero no debe ser demasiado diferente la propuesta a lo que venimos haciendo los argentinos. Por eso, poder reunir a todas las centrales empresarias de nuestro país para conmemorar, para celebrar el Día de la Industria Nacional, poder hacerlo frente a todos ustedes, pequeños, medianos y grandes empresarios, es para mí un motivo de orgullo. Y quiero, para finalizar, agradecer muy especialmente al titular de CAME, al señor Osvaldo Cornide, y a todos los integrantes de esa organización empresarial por el gesto que tuvieron hacia un hombre que creyó siempre que la industria
Creyó siempre que los trabajadores, que el valor agregado, que la ciencia, que la tecnología, que el desendeudamiento, que la independencia en la toma de las decisiones, que no quiere decir independencia de lo que pasa en el mundo, pero sí tener la suficiente autonomía, la razonable autonomía que nos permite tomar decisiones soberanas como las que hemos tomado en defensa de los intereses del pueblo. Quiero agradecerle personalmente a él y a todos los que concurrieron a Río Gallegos para hacerle un homenaje a ese hombre, que no es a la persona, sino es como él mismo se identificó el día que asumió con el 22% de los votos como el representante de una generación diezmada. Y porque queremos que la última generación diezmada precisamente sea esa, y porque queremos que no haya más chicos que tengan que ir a la escuela no a aprender, sino a comer, y porque queremos que además siga habiendo trabajo cada vez mejor remunerado para todos los argentinos. Hemos reducido el trabajo en negro del 50 al 32%, pero todavía es muy alto. En nombre de todos esos argentinos y argentinas a los que todavía no hemos podido llegar, pero que tenemos la obligación moral, política y en mi caso ideológica de llegar para que tengan la opción de un trabajo digno y por lo tanto una opción de vida que merezca ser vivida. En nombre de todos ellos les pido a todos ustedes que sigamos trabajando juntos, que sigan apostando e invirtiendo en la Argentina y que van a encontrar siempre en nuestro gobierno, su gobierno, el gobierno de empresarios, de trabajadores, de científicos, de docentes, de maestros, en definitiva, un gobierno que quiere representar los intereses de todos los argentinos. Van a tener un aliado en esta lucha por seguir en una Argentina inclusiva, en una Argentina democrática, en una Argentina que cree en su destino. Yo creo en el destino de mi país. Yo creo que tenemos patria, creo en el destino, creo que tenemos que volver a ser lo que alguna vez fuimos cuando veíamos las imágenes viejas de aquellas fábricas de los años 50, del pulqui o del rastrojero, y que hoy estamos en óptimas condiciones de hacerlo, con nuevas actividades, con nuevas tecnologías, con nuevos desafíos, pero en definitiva con el mismo horizonte de siempre. Trabajo, inclusión, democracia y bienestar para todos los argentinos. Los invito a brindar, si me alcanzan, gracias. Los invito a brindar, en primer lugar, por un nuevo aniversario del Día de la Industria, el 425 años. Por ustedes, los hombres y mujeres que tienen la inmensa responsabilidad de mantener su empresa, su actividad, de pagar los salarios a fin de mes, de mantener la plantilla, de seguir haciendo inversiones para seguir creciendo. Quiero también nombrar y brindar por todos los trabajadores de mi patria, por los millones de argentinos que se han incorporado al trabajo registrado y al trabajo digno, también por los millones de jubilados y pensionados que volvieron a tener derechos a partir de la recuperación de nuestro sistema previsional. Quiero brindar por los miles de jóvenes que hoy están en las escuelas técnicas, en las escuelas secundarias y que realmente a partir de la asignación universal por hijo hemos logrado un incremento de la matrícula. Quiero brindar por todos los científicos y científicas que regresaron al país para seguir contribuyendo a su grandeza y que ayudan a través de la ciencia aplicada a que precisamente la industria siga creciendo. Quiero brindar por los docentes universitarios, por lo que enseñan a leer y escribir a nuestros chicos, por los que están en las escuelas secundarias. Quiero brindar por esos millones de mujeres que han quedado solas al frente de su hogar y tienen que mantener a su familia. En definitiva, brindar
no solamente por la industria, sino a brindar por la industria, por todos y cada uno de los argentinos que necesitan que todos los días la fábrica se amplíe más o se abra un taller más para seguir viviendo cada día un poco mejor. Y además por la patria, que somos todos. Salud. Muchas gracias.